Hola amigos, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate y Carlos Justice. Y bueno, mi estimado Carlos, qué partidazo jugaron los 49ers en Pittsburgh. Ganaron 30-7, un partido completo en ofensiva, en defensiva, en equipos especiales. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el mariscal, con Brock Purdy? Porque tú sabes, su proceso de recuperación después de la lesión no es nada sencillo, pero se miró muy bien el domingo al enfrentar a Pittsburgh. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Sí, y creo que lo más importante, y haciendo referencia a lo que dijo Nick Bosa en la conferencia de prensa, es que cayó muchas bocas. Y no me refiero al hecho de que haya ganado el partido, que haya tirado los 2 touchdowns, que haya tenido un rating de más de 100. Todo eso está muy bien, pero creo que había una gran incógnita por 2 cosas. Primero, porque cómo iba a regresar de la lesión. Era una lesión muy fuerte, era una lesión complicada, este rompimiento del ligamento en el codo. Entonces, había que ver cómo era su progresión de esa lesión para ver si estaba al 100% para poder ejecutar. Y sí lo está, y sí lo hizo, ¿no? Lo vimos no solamente en las 2 jugadas de pase con Brandon Aiyuk, lo vimos cuando tuvo que salir de la bolsa de protección, cuando tuvo que improvisar un par de veces, una con Deebo Samuel, la otra corriendo para quedarse con un 1º y 10 él mismo. Entonces, ahí te das cuenta que Brock está listo y está en forma. Y la segunda es precisamente eso, ¿no? Brock Purdy, por todas las circunstancias que rodeaban cómo llega al equipo, siendo el último pick del draft, quedándose como tercer quarterback, llegando después de 2 lesiones, teniendo 5 partidos muy buenos de temporada regular, después los playoffs, lamentablemente se lesionó en el NFC Championship. Había muchas dudas si realmente Brock Purdy era realmente la persona que podía jugar esta posición, ¿no? Si era solamente, pues a lo mejor que le había ido bien. Pues no, está demostrando que Brock Purdy tiene todas las herramientas para ser un quarterback de la NFL, para ser un quarterback titular de la NFL y para poder conseguir victorias. De los 6 partidos que ha jugado, en 5 ha anotado 30 puntos o más, y eso te demuestra que Brock Purdy es un arma que tienen los 49ers, que funciona y que, bueno, hoy otra vez lo hizo notar. Y por cierto, Brock Purdy también entra en los libros de historia. Es el primer mariscal, Brock Purdy, en la historia de la NFL, mi estimado Carlos. En sus primeros 6 partidos como titular en la liga, en lanzar por lo menos 2 pases de touchdown. Ninguno más en la historia, solamente Brock Purdy. ¿Cómo ves? Sí, te digo, todos esos récords que se van rompiendo, obviamente el punto es que pueda mantenerse, ¿no? Y para mí ese cambio en la temporada de la temporada pasada, llegar a esta, era ese cambio importante, ¿no? Porque sí hay mucho ruido alrededor, sí hay muchos medios que lo siguen, sí ha habido muchas cosas que le ponen presión a Brock Purdy y él parece llevarla sin ningún problema. Sí, fue un partido tan completo que hay muchos jugadores para mencionar, ¿no? en este juego. Siguiendo del lado ofensivo también, qué partidazo del receptor abierto Brandon Aiyuk. Recibió 2 pases de anotación, aparte ese excelente bloqueo en el touchdown de McCaffrey. Qué juego el de Brandon Aiyuk. Y eso también creo que demuestra el hecho de que no se equivoca la franquicia cuando lo elige en la primera ronda del draft hace un par de temporadas, ¿no? Sabíamos que tenía que tener un proceso de desarrollo y hoy por hoy Brandon demuestra por qué era esa pieza, por qué lo querían los Niners y por qué es tan completo, ¿no? Lo ves en la forma en que corre las rutas, cuando deja a Patrick Peterson sin tobillos para anotar ese primer down, la velocidad que tiene para poder explotar los espacios, el gran bloqueo que tiene también en el juego terrestre, que es importantísimo para esta ofensiva, consiguiendo 129 yardas en el partido. Entonces, Brandon creo que no solamente está en un muy buen momento, sino que se ha visto esa progresión, ¿no? de ese primer año como rookie, a tener problemas incluso en el vestidor, por decirlo de alguna manera, donde no jugaba tanto porque se le exigía mucho más, porque sabían que era este jugador el que querían ver en la cancha. Así es, y otro jugador que también destacó bastante, como siempre, Christian McCaffrey, ¿no? Bueno, lo de McCaffrey es simplemente impresionante, ¿no? 152 yardas por tierra en su primer partido, la versatilidad que tiene para poderlo encontrar en recepción, en carrera. Obviamente, este es un equipo que está diseñado para un jugador como Christian McCaffrey, ¿no? Un simple resquicio, un pequeño huequito que le dejas y básicamente eso ya es un touchdown casi garantizado, ¿no? Por lo menos los primeros y 10 que los consiguió una y otra vez. El promedio de yardaje de más de 6 yardas por acarreo es realmente monstruoso. Entonces, siempre la gran incógnita había sido la durabilidad de McCaffrey, pero es que lo decíamos en la transmisión.
McCaffrey no había jugado en un equipo que no lo hiciera ir constantemente al contacto, que no lo hiciera constantemente tener que sacar las yardas él por tierra. Ahora está en una ofensiva que le permite utilizar todo su arsenal, que incluso lo deja descansar cuando es necesario, y eso es importantísimo para que los números de McCaffrey estén donde estén. Exactamente, y del otro lado del balón, la defensiva también jugó muy bien. 5 sacks. Además, 2 intercepciones. Todo el día fue un problema para la ofensiva de Pittsburgh. Y de esas 5 capturas de mariscal, Drake Jackson obtuvo 3. Yo no sé qué es más impresionante, que Drake Jackson haya conseguido 3 capturas en mariscal, o que estamos hablando de que en ninguna de estas estadísticas sale Nick Bosa. Con todo y que Nick jugó, creo que fue importante tener el día de práctica, que estuviera en el campo, que cubriera la mayoría o una muy buena cantidad de snaps. Yo no lo vi a su nivel, para ser franco, pero es que no hace falta, y ahí es donde te demuestra por qué la defensiva de los Niners es la defensiva de los Niners, ¿no? A pesar de que Nick sí tuvo un impacto, porque al final de cuentas siempre tener que preocuparte por Nick Bosa es lo que abre la puerta para que haya jugadores como Drake Jackson que aprovechan en todos esos huecos para poder ir venir conseguir las capturas. A pesar de que no estuvo a su nivel, de todas maneras la defensiva responde en todas las áreas, ¿no? Había una pregunta que sí íbamos a ver muchos más blitzes. En realidad creo que la defensiva fue muy parecida a la defensiva que vimos el año pasado, normalmente presionando con el front four porque no había necesidad de hacerlo más. Algunas veces sí se incorporaban los linebackers, sobre todo en la carrera. Fred Warner también tuvo un gran partido, sobre todo deteniendo el juego terrestre del equipo de Pittsburgh. Y después lo de Drake Jackson, ¿no? Lo mismo. Estos jugadores que se toman en las rondas del draft, que es una elección de segunda ronda, recordando que no había elección de primera ronda el año que escogen a Drake. Técnicamente él fue la primera elección de los Niners ese año, pero que también habían hablado que necesitaba un desarrollo, ¿no? Y ahí está el impacto otra vez. Un gran juego, y no solamente él, sino de todos los que rotan en esa línea defensiva. Hargrave, que llega al equipo, tiene un impacto inmediato también, consiguiendo también una captura. Entonces, son cosas que cuando uno esperaba o veía cómo estaban las cosas, pensando en que Steve Wilks llegaba con muchísima presión, pues ahí está otra vez la defensiva de los Niners demostrando que es una de las mejores de la liga. Exactamente, ¿no? Se estrenó, como bien mencionas, a Javon Hargrave con una captura de mariscal, y la otra también la obtuvo a Kerry Hyder Jr. Entonces, en total fueron 5, y luego las 2 intercepciones que les mencionábamos, la primera de Charvarius Ward y después la de Talanoa Hufanga, donde, por cierto, Fred Warner es el que desvía ese balón, y Hufanga, muy atento, logra atraparlo. Y estuvieron a punto de hacer una gran jugada, porque si Huff hubiera podido tirar el balón un poquito hacia atrás y no hacia adelante, Tashaun Gibson hubiera tenido muchas más yardas, ¿no? Para que estuvieran todavía en mejor momento. Pero al final de cuentas eso creo que no es lo importante. Sabíamos a muchos jugadores, ahí mismo en esa misma jugada se juntan 2 jugadores All-Pro, ¿no? Fred y Huff. Y ahí te demuestra que va a ser un problema constante para todas las ofensivas, porque no solamente es la presión, sino el juego intermedio, donde están los linebackers, que además saben cubrir en espacio abierto. Ahora ya los Niners tienen corners que pueden bajar la cortina mano a mano con los mejores receptores del otro equipo, y encima tienes que preocuparte por los safeties, ¿no? Entonces, yo creo que pocas veces hemos visto un partido tan completo desde el coacheo, porque yo creo que incluso no vimos una gran parte del repertorio que pueden tener los Niners en ese playbook. Hubo muchas jugadas que pues básicamente fueron las mismas consecutivamente, porque Kyle Shanahan se dio cuenta que tenía éxito, entonces llamó las mismas jugadas 2 o 3 veces, 3 o 4 veces, y con eso pudo manejar el partido. Los equipos especiales, que siempre te dejaron en muy buena posición, tanto cuando pateabas como cuando recibías. Entonces, creo que si lo tienes que poner como un template, ¿no? Como una forma de decir, esto es lo que me gustaría ver del equipo, este partido debería ser ese. Exactamente, ya que mencionabas a los equipos especiales y el gran trabajo que también hicieron, destacar también lo del pateador novato de Michigan, de Jake Moody, que estuvo lesionado y se recuperó justo para este partido contra los Steelers, y estuvo 3 de 3 en sus goles de campo. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, sabíamos de la presión que traía Moody, lo he venido diciendo a lo largo de las semanas, no tanto por el hecho de que tiene que cubrir a uno de los mejores pateadores de la liga, uno de los más seguros como es Robbie Gould, sino el hecho de que al ser elegido en tercera ronda, pues estás poniendo bastante capital por un pateador, ¿no? Y Jake responde las veces que fue requerido, lo hizo de muy buena manera, no se complicó.
consigue un gol de campo de 46 yardas, que no es nada fácil. A veces uno dice esos números como si fueran cualquier cosa, porque incluso las tomas de televisión no te dejan ver, pero 46 yardas es una distancia considerable, y pensando que tienes que librar a toda esa línea defensiva que te está tapando. Y al final lo hace muy bien, ¿no? Lo mismo Ray, que recibe, tampoco se complica, tuvo muy buen criterio para cuándo correr, cuándo no correr, cuándo pedir la recepción libre, y aprovechar también algunos pequeños errores de los equipos especiales del equipo de Pittsburgh, tanto en los bloqueos como mandando el balón afuera. Exactamente, pues ahí están todos los factores, ¿no? Todo lo que ayudó para que San Francisco ganara cómodamente 30-7 en Pittsburgh. Y bueno, ahora viene la semana 2 y muy temprano en la temporada, un rival de división. Este domingo los 49ers visitan a los Rams. ¿Cómo ves ese encuentro? Porque los Rams sorprendieron en la semana 1 derrotando a Seattle. Es un equipo con muchos cambios, sin embargo todavía tiene los pilares, ¿no?, que le han dado éxito, como el entrenador en jefe Sean McVay, en la defensiva Aaron Donald, de quarterback obviamente Matthew Stafford. Entonces, ¿cómo ves ese partido, Carlos? ¿Cuáles son las claves a la ofensiva y a la defensiva? Pues siempre es un partido difícil, ¿no? Los Rams están muy bien coachados. Sabemos que en la defensiva sí es cierto que ha habido algunos cambios, la salida de Jalen Ramsey, ¿no? La secundaria no es la misma, pero siguen teniendo a Aaron Donald, que es uno de los mejores defensivos de la liga. Entonces tiene que tener un impacto por más que uno lo pueda cuidar, y creo que otra vez ahí la línea ofensiva y la creatividad de Kyle Shanahan van a ser importantes, ¿no? En partidos anteriores, porque también hay que pensar que los números favorecen a los 49ers últimamente enfrentándose a los Rams. Simplemente el partido que nos queda ahí, nada más como el asterisco de haber perdido ese NFC Championship enfrente de ellos, cuando era la tercera vez que te enfrentabas a ellos en el mismo año, ¿no? Pero siempre ha habido jugadas impresionantes ahí. Ya hemos visto la clásica pase del receptor, que lo hizo Deebo Samuel en una ocasión, después se lo hizo Christian McCaffrey en otra. Entonces, es un equipo que, como Sean McVay viene de ese pilar, ¿no?, de coaches de Kyle Shanahan hacia arriba, pues se conocen muy bien, entonces sabe dónde lo puedes atacar, pero sí tienes que estar muy atento, porque en la defensiva primero, o bueno, en la ofensiva primero, la línea ofensiva tiene que ser perfecta, porque no puedes detener a Aaron Donald todo el tiempo, ¿no? Lo vimos incluso en el partido contra Pittsburgh. Por más que fue un gran partido y que fue muy completo, TJ Watt tuvo un impacto, aunque no fuera inmediato, pero conforme fueron pasando los snaps, se le escapó un par de veces a Colton McKivitz en el 1-1. Eso es normal que pase. Entonces tienes que poder limitar qué tanto es ese impacto, ¿no? Que esas jugadas no te hagan hacer entregas de balón, que te hagan tener errores que puedan ser costosos. Limpiar los castigos, creo que esa fue una parte importante del partido anterior, que todavía siempre al principio de temporada pasa, pero creo que lo puedes limpiar, sobre todo en la línea ofensiva, para no tener muchos downs largos. Y después en la defensiva estar muy atento, ¿no? Es cierto que el equipo de los Rams, pues básicamente ahora, y sobre todo porque no va a estar Cooper Kupp por lesión, porque lo mandaron a la lista de lesionados, y hay que recordar que eso lo tiene 4 semanas fuera, por lo menos. No tiene a su gran arma, ¿no? Pero está Cam Akers, está Tyler Higbee, están los nuevos receptores que tienen también un impacto inmediato, y está Matthew Stafford, ¿no? Entonces es poner mucha presión sobre Stafford. Sabemos que Stafford nunca está cómodo con la presión, tiende a cometer errores con la presión, es algo que le puede beneficiar a los Niners. Y después, bueno, ese juego de los linebackers, porque en el partido anterior contra Seattle hizo muchos blitz, y a la hora de hacer muchos blitz, eso abrió el centro del campo, y fue donde Matthew Stafford pudo aprovechar, ¿no?, esos pases al flat, porque sí puede sacar el balón muy rápido de las manos. Entonces hay que tener cuidado con ese juego del centro, teniendo presión todo el tiempo sobre Matthew Stafford, y del otro lado, en la línea ofensiva, no dejar que Aaron Donald sea un factor. Totalmente de acuerdo. Y bueno, amigos, ya saben, ese partido es este domingo, 17 de septiembre. Usted lo puede escuchar en español, los 49ers visitando a los Rams. Y ese juego lo puede escuchar a través de Radio Fórmula, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers, a la 1:05 de la tarde, horario del Pacífico, 2:05 tiempo de la Ciudad de México, con los comentarios de mi compañero Carlos Justice y la narración de su servidor Jesús Zárate. Ahí los esperamos.